aunque la muerte seguramente como un ser humano es el mismo sentimiento que provoca en todos. Pero la cosa más espantosa quizá que estaba sufriendo Jesús era que en este momento Él se iba a separar de la relación con el Padre. Porque el Padre ya no lo iba a ver como su Hijo amado, sino lo iba a ver como el sacrificio por el pecado del mundo. Entonces cuando Él clama, Padre, Padre, pasa de mí esta copa, puede estarse refiriendo no solamente a la muerte como todos los vituperios que le iba a tocar sufrir, sino nunca se había separado del Padre y no sabía cómo era vivir separado del Padre. Y eso le provocaba a él incertidumbre, no sabía cómo iba a terminar. Y entonces encontramos que Jesús era una persona que siempre vivió cerca de Dios, en plena comunión con el Padre. Y cuando la Biblia nos da a nosotros la referencia de él, en Lucas 2:42 dice, y crecía Jesús en gracia ante Dios y en gracia también para los hombres. Él crecía en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjese usted que usted se encuentra con personas que han crecido, hermanos, han crecido físicamente, pero no han crecido en gracia. No han crecido, no han madurado, no han aprovechado la vida para aprender y asimilar lo que necesitan aprender para ser personas digamos, de utilidad en el mundo. Pero Jesús tenía esta parte, tenía gracia con Dios. Quiere decir, el favor de Dios estaba siempre con él. Pero también esto hacía que él tuviera gracia con los hombres. Bueno, hermanos, mire, donde usted se encuentre, va a encontrar gente que no está de acuerdo con sus ideas, pero va a llegar a respetarlo. Es decir, sí, otra vez hablando. Pero es que, mira vos, no podemos negar que este tiene una vida integrada. Y eso choca, pero a la vez resiste. Pero la gracia de Jesús era que platicabas con Jesús y te encantaba. Querías regresar. Por eso los primeros discípulos dicen que Pedro oyó hablar al Señor y le dijo, Jesús, podemos irnos a tu casa. Y se fueron, dice la Biblia, y se quedaron ahí toda la noche. Jesús era una persona atractiva. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te da a ti un poder sobrenatural que cautiva a las demás personas. Te hace querer, te hace que ellas quieran estar escuchándonos. Crecía en gracia con Dios y con los hombres, en una relación que hacía que él fuera una persona común y corriente, pero extraordinaria. Eso es lo más lindo, hermanos, que tenemos nosotros en el poder de Jesús. Podemos ser esas personas que impactan. También Jesús tiene otra imagen aquí, que él era un carpintero. Me encanta esa idea. Yo iba a traer mi cepillo y mi serrucho y todo eso. Jesús, hermanos, era un carpintero y lo más seguro que él no tenía un cepillo de metal como el que tengo yo. Yo tengo un eléctrico y tengo uno de metal, que yo lo afilo y todo. Sino lo más seguro es que él había hecho su cepillo de madera. Mi papá tenía una garlopa de este tamaño, así se llaman las que sirven para afinar todas las vigas y que no queden pedacitos, ¿verdad? Y entonces, él era el que fabricaba su herramienta. La palabra que utiliza aquí para carpintero dice que da referencia a que él era un artesano. Y como artesano, vea usted que uno como el trabajo, por eso el trabajo lo hace uno que se reinvente. Usted hace una cosa una vez y cuando la vuelve a hacer dice, no hombre, esto lo puedo hacer diferente ahora. Y lo hace más práctico, lo hace más fácil de enseñar a los demás. Bueno, Jesús era un artesano, el carpintero era un artesano, así que Jesús podía corregir una chapa, podía reparar una puerta, podía instalar una ventana, podía construir herramienta, se inventaba cómo hacer cosas, pero a la vez podía construir una casa. De menos a más. Extraordinario, seguramente era Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús era la expresión máxima de la humanidad. Jesús fue el hombre perfecto. Y entonces, si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar, si dicen que los que son inteligentes han desarrollado hasta el 10%. Pero Jesús tenía capacidades extraordinarias como ser humano. Y llegó a ser reconocido en su comunidad como carpintero. Fíjese usted que esto, pues, ¿y qué tiene que ver esto con la gracia de Dios usted? Ay, hermanos, mire, de pastores hay pastores. Hay pastores mafiosos, hay pastores ladrones, hay buenos pastores, hay pastores serviciales. Ya. Así es en todo, hermanos. Pero cuando usted se encuentra con un trabajador que hace bien su trabajo, que es cumplido, que no lo va a engañar a uno, bueno, hermanos, ¿y cómo podemos? ¿Qué mejor testimonio que eso? Y entonces lo que quiero decir yo es de que Jesús nos da la muestra de que nuestro trabajo es una opción para poder conversar con las personas. Y aquí dice, claro, hermanos, y aquí están admirados. Y aquí confronta una cosa más. ¿Por qué? Porque Jesús era un laico como usted. Solo que Jesús a los 30 años se sabía la Torá. Y por eso es que fue a la sinagoga y dice, le dieron el rollo. Y dijo, bueno, Jesús, te toca ahora. Porque escogían a uno de ellos o pedían un voluntario. Aquí les dimos a los hermanos, ¿no quiere orar usted, hermano? Ay, no, hermano, no. ¿No quiere usted dar la bienvenida? Ay, no, hermano, yo, ¿ya? Qué desgracia, hermanos. Perdone, pero qué desgracia, ¿no es cierto? Ahora, Jesús a los 30 años había aprendido la ley. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una vida integrada. A Jesús no solo le interesaba, mire, hay gente, hermano, que mete su cabeza en el trabajo y no se la saca uno de ahí. Trabajando vos, aquí haciendo negocios, ¿verdad? Trabajando vos, aquí. Si uno dice, ¿qué le pasa a estas personas? Porque el trabajo los absorbe y lo peor de todo es que ellos piensan que se pueden justificar no crecer, no buscar al Señor, no tener tiempo para crecer, para hacer la obra de Dios, porque están trabajando. Piensan que eso es un buen equivalente. Jesús seguramente era un hombre muy ocupado porque era un buen carpintero, un buen artesano. Y un buen artesano siempre tiene trabajo. Lo buscaba mucha gente, pero siempre tenía tiempos para apartarse. ¿Cuándo lo hacía? La Biblia dice que en la mañana, en la noche, Jesús se retiraba a orar. Sus discípulos lo encontraban, se levantaban tarde los discípulos. No está Jesús. ¿Dónde está? Ah, orando a estar. Si van a buscar es Jesús. Te llaman, le dice en Marcos capítulo 2. La gente está ahí. Y él se levanta de la oración. Y en la noche él se queda orando. Bueno, ay, hermanos, ustedes saben que a veces la carpintería nos evita que nosotros siquiera podamos leer la Biblia. Ponga, aunque sea la radio, hombre, ¿verdad? Para oír algo, pero haga la cacha. Bueno, el tema es que la carpintería hizo que Jesús sobresaliera. Pero aquí el punto, hermanos, es que los rabinos que lo escuchaban, los fariseos, los saduceos que lo escuchaban, decían, ¿y qué me puede enseñar ese carpintero a mí? Ese vendedor, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí esa ama de casa? Ese que trabaja en tal cosa. Porque el tema es que fue como menospreciando a Jesús. Lo que hacía Jesús. Porque decía, ¿qué de carpintero? Y la gente dice palabras obscenas, ¿verdad? Me va a enseñar a mí, licenciado, ¿verdad? Con saco y corbata. Pues sí, hermanos, ese era un hombre lleno de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no llegó a él así, como milagro. Fue una cosa que él construyó en su relación con Dios. La palabra entonces tiene que estar en abundancia en los trabajadores. Para todo hay tiempo, hermanos.
Tiene que haber tiempo para trabajar y sea un excelente trabajador, cumplido, pero que no le quite a usted la bendición de amar al Señor. Y que eso no le quite a usted la bendición de ayudar a la gente cuando es confrontada con las necesidades. Bueno, Jesús no solo era un maestro que había surgido en medio de personas comunes como nosotros, sino también era un hacedor de milagros por el poder de Dios. La gente dice que se admiraban de lo que les enseñaba. Bueno, ¿qué les enseñaba? Lucas capítulo 4. Es que fue atrevido lo que Jesús hizo ese día porque Él se declaró como el Mesías. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde había sido criado. El sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa profecía. Jesús tuvo el atrevimiento también de decir: soy el mensajero que la palabra de Dios habla. Y leyó y se puso enfrente. Ese día fue un día terrible para sus comunidades, porque dice que muchos lo rechazaron y resultaron con incredulidad, y él no pudo hacer muchos milagros ahí. Bueno, si no lo hubiera hecho, hubiera sido un mentiroso. Por eso lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre habló la verdad. Entonces, hermanos míos, yo le pregunto: ¿usted es una persona común y corriente así? Yo así me considero, ¿verdad? ¿Cuánto sabe usted de la Biblia a los 30 años? ¿Verdad? ¿Cuánto sabemos, hermano? Si nosotros sabemos partecitas de la Biblia. Bueno, yo creo que tenemos que aprender que debemos ser buenos maestros. Jesús era maestro ya a los 30 años. Y Jesús tenía otra situación. Aquí no se menciona a José, su padre. No lo menciona la comunidad, porque se cree que Jesús perdió a su papá cuando él tenía entre 13, 14 o 15 años. Y a él le tocó hacerse cargo de la familia. Los 30 años era la mayoría de edad, así que él sale en su ministerio hasta que ya hay gente que sus hermanos tienen la capacidad de sostenerse y sostener a su mamá. Hermanos, hay aquí personas que les ha tocado sufrir vivir sin el padre. Bueno, Jesús era una persona de esas. O sea, Jesús era un hijo adoptado y se sobrepuso a todo. Así que, mis amados, quiero decirles esta mañana, yo quisiera animarles: seamos como Jesús, maestro. Enseñemos lo que sabemos de Dios a las personas. No cierre sus ojos. Fíjese que esta semana yo fui a mis ejercicios, a hacer mi gym. Por cierto, ahí me encontré con un familiar de Daniel, y yo tenía lo saludo y pues, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Bien, y lo saludamos. Entonces, yo sabía que él había perdido a su esposa. Y nos saludamos y comenzamos a compartir, y le dije: quiero que sepa que nuestra iglesia ora por usted, para que Dios le ayude. Bueno, conversé con él. Hice mi disciplina, y entonces estaba ya listo en el vestidor. Me encontré con otra persona, le digo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablamos. Y me preguntó: ¿por qué no habías venido? Pues estaba de viaje. Le dije: trabajando. Sí, trabajando. ¿Y en qué trabajas? Soy pastor. Comencé a conversar con él y me dijo: yo estoy asistiendo a un programa de restauración para alcohólicos, que por cierto lo estamos usando aquí.
celebremos la vida. Le dije, vos, qué alegre, hermano, que estás en esa decisión. Lo que demuestra que estás en un cambio. Sí, me dijo, estoy en un cambio. Yo le digo, ¿y tenés iglesia? No, pues ese es tu próximo paso. Lo invito a la iglesia. Te invito a que llegues a nuestra iglesia. Salgo de ahí, hermano, camino otros 15 metros y me sentí a vestirme cuando miro a otro. Vos conoces a William, Juancas. William, tu vecino. ¿Sí? Y le digo, ¿qué onda, William? ¿Cómo estás? Y a mí, él me había contado que su papá estaba enfermo. Y le pregunto, ¿cómo está tu papá? La voz, me dijo. Papá está seriamente luchando. Le acabamos de cambiar un marcapaso y está todavía en la recuperación, pero le está costando, está muy desalentado. Bueno, hermanos, me vine yo pensando, dije, ¿y qué tal si yo entrevisto a toda esta gente que está aquí? Todos tenemos algo, hermanos. Todos estamos luchando con alguna situación. Todos estamos necesitados de alguien que se interese en nosotros. Hay oportunidad de ministrar donde quiera que nos encontremos. Es lo que quiero decir. Y Jesús eso es lo que tenía. Jesús sabía que habían personas ahí que necesitaban oír una palabra de esperanza, de ánimo. Y Él tenía palabras para ellos. Si estaban oprimidos, Él venía a liberarlos. Si estaban desalentados, Él tenía óleo de alegría. Si estaban en tristeza, dice la Biblia, que Él traía esperanza para ellos. Y Él no negó sus palabras. Y esa es la parte que me puse yo a pensar. Dije, de verdad el mundo está, el 100% de las personas con las que hablé esta mañana, todas están con una necesidad. En donde se necesita la intervención del poder sobrenatural. Así está el mundo, hermanos. Y ahí es donde somos enviados. Jesús era un predicador en ese aspecto de la vida. Siempre tenía una palabra de esperanza. ¿Y qué si se presentaba una situación de enfermedad? Jesús siempre usó el poder de Dios para sanar a las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo en el mismo momento que venía a decir, Señor, me vine orando por esas personas y dije, Señor, tu poder es tu poder. Y yo clamo a favor de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos ese gran privilegio. Somos administradores de la gracia de Dios. Un tremendo maestro, un tremendo predicador. Pero si usted lo iba a ver a la carpintería, Jesús era un trabajador hecho y derecho, que se esforzaba por hacer su trabajo y hacerlo bien. ¿Por qué? Tenía una familia que sostener. Y eso lo hacía responsable. Pero cuando usted lo va a ver a la sinagoga, predicando, enseñando, explicando los rollos. ¿Por qué? Esta es la parte importante de la vida, hermanos. Esto es lo que significa ser un hijo de Dios, integrado. Hay personas que son expertas en su trabajo, no saben nada de la Biblia. Nada, o lo mínimo, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Pues que no nos hemos puesto a pensar que esta es una parte importante de la vida. Entonces yo le pregunto a usted esta mañana, ¿se parece usted a Jesús en estos aspectos? ¿Es un excelente trabajador, trabajadora? Podría decirse, check, yo creo que cumplo, ¿verdad? ¿Usted está consciente que hay gente allá afuera que necesita una palabra suya? ¿Verdad? Y usted, cuando llega a la sinagoga, llega con esa disposición, tiene la capacidad de responder apropiadamente al trabajo que se hace en la sinagoga, de enseñar, de ayudar. Bueno, hermanos, póngale cheque también a eso. Y si no, póngale cuidado. Y por último, hermanos, ¿qué hace usted cuando ve necesidades? Tiene el atrevimiento de decirle, yo voy a orar para que Dios intervenga en tu vida. Eso Jesús nunca se limitó. Ahora, Jesús hizo otra cosa, hermanos, que no debemos de pasar desapercibidos. Jesús supo que no toda la gente lo aceptaba, pero no por eso dejó de dar su mensaje.
En Nazaret dice que muchos no creyeron en él, pero eso no quiso decir que él no hizo su trabajo. Él cumplió su trabajo y dice, no pudo hacer todos los milagros que él esperaba hacer en su tierra. Él iba con tantas esperanzas, pero se encontró con un montón de gente incrédula. Así que solo hizo unos milagros, pero no dejó de actuar. Bueno, no todos van a creer a lo que nosotros, pues yo por ejemplo me encontré con esas 3 personas y las 3 personas me escucharon. Pero yo también me he encontrado con personas que, no, usted, de religión no me hable, ¿verdad? No quiero saber nada de religión. Bueno, entonces ya sabe usted que no tiene que hablar de eso. Bueno, yo no te voy a hablar de religión, te voy a hablar de Jesús, le digo yo a mi amigo que hago. Pero ya ahí solo estoy fregando, ¿verdad? Porque la idea es, hay necesidad en el mundo de que hablemos. Y lo que decía el pastor Juan Carlos la semana pasada, Cristo está a las puertas. Y Juan tiene la esperanza de verlo venir en vida. Me puse a pensar en eso y que tal vez yo no tengo toda esa convicción. Yo sí quiero verlo, pero no sé si lo voy a ver en vida. Pero esta es otra convicción, ¿verdad?, que uno tiene. Hermanos, el tiempo hay que aprovecharlo. Quiero desafiar jóvenes de 30, de 35 y de 40 y de 60. Volvámonos estudiosos de la palabra para que tengamos que compartir. ¿Cuánto se parece usted a Jesús? Le pregunto. Maestro, hacedor de milagros, que confronta la resistencia y sigue adelante sin rendirse. Un excelente carpintero, un excelente trabajador. Bueno, que Dios nos ayude a completar esas áreas. Jesús vino para rescatar todo lo perdido, dice su palabra, incluyendo lo que hemos perdido el tiempo nosotros para poder educarnos. Haga el tiempo, hermanos, porque no se vale meterse en el trabajo y olvidar su vida y relación con Dios. No se vale solo meterse en la iglesia y olvidar su trabajo. La vida de nosotros es integrada y desde ahí utilizamos la plataforma. Vamos a orar esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús estamos aquí viendo tu ejemplo máximo. No te conocimos, pero vemos lo que hacías. Tu palabra nos ha dado registro de quién eras tú y cómo lo hacías tú. Yo te ruego, Señor, quiero que bendigas el trabajo de mis manos. Señor, quiero ser un excelente trabajador, un excelente obrero, un excelente administrador. Lo que tú me has permitido hacer en la vida, quiero hacerlo bien, Señor. Y quiero utilizar mi trabajo para contar y hablar de que la obra tuya ha sido hecha en mi vida. Te quiero pedir, Señor, también porque pongas en nosotros la motivación de aprender de tu palabra. Volvernos también expertos, Señor, en conocer tu plan y tu propósito, saberlo explicar a los demás y saberlo compartir. Y Padre, te pido también que nos capacites para enfrentar el rechazo, Señor. Porque tu palabra va a golpear la roca y va a haber repercusiones, Señor, como en aquel día para ti. No creían en ti, te menospreciaban porque eras un carpintero, pero no por eso dejaste de llevarles el mensaje. Te queremos pedir, Señor, por todas las personas a las que nosotros accesamos cada semana. Danos una palabra de esperanza para ellos. Y permítenos usar tu poder a su favor, supliendo lo que necesiten, Señor, con tu poder. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada persona que se encuentra aquí esta mañana. Llévanos hacia afuera, Señor, para compartir tu palabra y tu evangelio a aquel que lo necesite. Oramos por las personas que sufren, Señor. Si usted conoce una persona que está luchando con una enfermedad, que está luchando con una situación difícil, levantémonos adelante del Señor esta mañana. Digámosle, Señor, oro en el nombre de Jesús, Señor, que lleves esperanza y consuelo a esa persona.
Que, Señor, te reveles en esas circunstancias en su vida y que en el nombre de Jesús las levantes. Y si quieres usarnos, Señor, listos estamos para llevar esperanza. Gracias te damos, oh Padre, por las personas que están aquí. Quiero orar, Señor, por Ruth Gallardo. Qué bendición que esté aquí con nosotros. Nos recuerda a nuestro hermano Ezequiel, tan amado. Bendice su vida, Señor. Sigue llenando su vida de tu presencia. Y síguela cautivando. Pero aquí también está, Señor, la mamá de Jennifer. Oramos por este familiar que necesita de tu ayuda también. Y oramos por esta familia en el nombre de Jesús. Manifiesta ahí tu poder, Señor, llevando lo que necesitan. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Amén. Amén.